Muy buenos días, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Deseo de todo corazón de que se encuentren súper bien. Mira, después de que tú estés con Jesús, tienes que estar bien. ¿Tienes dificultades? El Señor no soluciona los problemas. Tienes que hacerle frente a tus problemas. Enfócate en el Señor, no te enfoques en tus problemas. Si tú te enfocas en tus problemas, entonces eso te va a debilitar, te va a traer desánimo y entonces el desánimo te va a paralizar. Desenfócate de ahí y enfócate en Jesús. Él es nuestra esperanza y Jesús es el que nos ayuda a solucionar todas nuestras dificultades. Por eso recuerda que hoy es un día de bendición y que el Señor está contigo y tiene la mirada puesta sobre ti. Quiero compartir un mensaje que está en 1 Corintios en el capítulo 13 y mira en el versículo número 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y te voy a compartir un mensaje que le puse por nombre, asume tus responsabilidades. Todos nosotros, desde pequeñitos, tenemos responsabilidad. Por eso la palabra nos habla acá, desde que era niño. Vamos viendo cómo los niños comienzan a crecer y a medida que van creciendo van asumiendo responsabilidades. Nosotros como papás los tenemos que ir ayudando a que organicen la cama, que vistan bien la cama, que mantengan bien sus roperos organizados, sus zapatos, toda su ropa, la ropa interior en su lugar, todo bien organizado, ¿sí? Luego ellos van creciendo y ya van asumiendo sus responsabilidades en la escuela, en el colegio. Luego ya están grandes y tienen sus responsabilidades en la universidad. Y no solamente eso, sino muchísimas responsabilidades que nos va poniendo este sistema de vida. Por eso hoy es muy importante. Te voy a hacer una pregunta. Tú que eres papá, ¿cómo está tu responsabilidad con tu esposa y con tus niños? ¿Cómo es la responsabilidad que tú tienes en el hogar? Porque todos nosotros, el Señor nos asignó responsabilidades, las cuales tenemos que corresponderle a Dios, porque Dios nos va a pedir cuentas de ellos. En la Biblia nos enseña un concepto de lo que es la responsabilidad. Y dice, les voy a leer acá en Ezequiel, en el capítulo 18, en el versículo número 20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Mira pues, o sea, tenemos la responsabilidad de tener esa lucha contra el pecado, ¿sí? De ir sacando el pecado de nuestra vida. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos acá ganándonos una vida eterna, ¿sí? Tú dices, pero ya Dios nos la dio, Jesús. Sí, pero tenemos que ir cada día regando esa plantica que es la salvación para cuando llegue hasta el último día, tenemos que perseverar, ¿sí? Hasta el día del fin. El alma que pecare, esa morirá. El niño no llevará el pecado del padre. Gloria a Dios por eso. Ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Y la impiedad del impío será sobre el impío. Entonces mira que cada uno tiene su responsabilidad. Hay responsabilidades de los papás, pero también como hijos tienen responsabilidades. Por eso la palabra nos habla muy claro. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta personal de nuestros pecados. Pero nosotros como papás también tenemos que responder por nuestra familia y por nuestro hogar. Y es una responsabilidad muy grande delante de Dios. La verdad es que cuando las personas van a ser los hijos es muy bueno. Pero luego asumir las responsabilidades, la mayoría de las personas, muchos hombres, se vuelven irresponsables. Y tú que me estás viendo hoy, yo te quiero decir algo, varón. Si tú de pronto has dejado a tus hijos o a tu esposa, yo te invito para que tomes una responsabilidad. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que darle cuentas a Dios sobre ese hijo que te entregó, que te prestó, ¿cierto? Y también esa esposa que el Señor te entregó. Y vamos a ver cómo muchos personajes de la Biblia no asumieron las responsabilidades como debían de haberlas asumido. Miremos a Acán, que
se le hizo responsable a él. Él no se responsabilizó de un pecado que cometió cuando fueron a conquistar a Jericó con Josué. Acán tomó unas pertenencias que no le pertenecían a él. Fue y las enterró en el campamento de él, bajo la tierra, y era un pecado oculto. Vemos cómo Dios desenmascaró este pecado y le habló a Josué sobre el pecado porque vino maldición sobre el pueblo de Israel. Y ahí fue un acto de irresponsabilidad, porque desafortunadamente a través de ese pecado, pues todos sufrieron una derrota contra Jai, que era un ejército mucho menor. Pero también vemos cómo Jonás, cuando el Señor lo envía, toma una decisión de huir del Señor, ¿sí? Jonás no quería ir a profetizar y hacer lo que Dios le había mandado a hacer. Recuerda que él fue y se montó en un barco que iba para otro lugar, y luego el Señor, ¿qué hizo? Obligó para que todos los que iban en el barco lo tiraran al mar, y él fue atragado por un pez. También vemos cómo los levitas eran responsables del cuidado del tabernáculo. Tenían esas responsabilidades. Los diáconos aún de la iglesia primitiva también asumían su responsabilidad personal en algunas cosas o necesidades de la iglesia. Y hay muchas responsabilidades que nosotros tenemos que asumir. Y tenemos que asumir estas responsabilidades en todas las áreas de nuestra vida. Tú sabes de que así como tú actúes y como es tu responsabilidad, así te va a ver mucha gente. Pero sobre todo Dios es el que te está mirando y el que te va a ver. ¿Cómo eres de responsable? ¿Cómo está tu responsabilidad en tu familia, en tu hogar? ¿Cómo está tu responsabilidad en tu trabajo? Aún en la universidad o en el colegio. ¿Cómo son tus responsabilidades? ¿Serás que de pronto tú eres de esas personas que en el momento del trabajo estás pegado al celular, testeando o mirando noticias o mirando reels? Porque cuando tú estás en tu trabajo, el tiempo no te pertenece. Ese tiempo te lo están pagando y tú tienes que ser responsable con tus trabajos. Igual que cuando estás estudiando en la universidad. ¿Cómo estás correspondiendo con las responsabilidades? Sabiendo que tu familia aún es un estudiante y algunos también se pagan el estudio, pero tienes que ser responsable. Así tú te pagas el estudio, tienes que ser responsable con tus cosas en tu estudio. Si tú no te pagas tu estudio y te lo paga tu familia, aún más tienes que ser responsable. Y todos tenemos responsabilidades que asumir. Nosotros como pastores tenemos nuestras responsabilidades en el hogar, con la esposa, con los hijos, pero también tenemos responsabilidades con las ovejas que ha puesto Dios para pastorearlos. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Él quiere que cada uno de nosotros asumamos nuestras responsabilidades personales, ¿sí? En todas las áreas de nuestra vida. Tú no puedes llevar los problemas de tu trabajo a tu hogar. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a afectar la relación con tu esposa y con tus hijos. Las responsabilidades que tú tienes en tu trabajo son muy diferentes a las responsabilidades que tú tienes en tu hogar. Entonces no puedes revolver esas cosas. Son cosas muy aparte y cosas muy diferentes. Eso te va a afectar toda la relación en tu familia. Igual, los problemas que tú tienes con tu pareja o en tu hogar, tú no los puedes llevar a tu trabajo porque no vas a rendir igual. Tu trabajo no va a ser igual. Y tú tienes una responsabilidad en tu trabajo. Entonces, tenemos que aprender todas estas cosas porque el Señor hoy nos está enseñando de todas las responsabilidades que debemos de asumir. Entonces, muchas veces cuando vienen errores o consecuencias por la falta de responsabilidad nuestra, lo primero que se va a hacer es achacarle la culpa a otras personas. Lo primero que vamos a hacer es culpar a otros. No, eso es otro acto de irresponsabilidad. Los errores que cometimos nosotros tenemos que ser responsables y asumirlos. Todos cometemos errores, pero tenemos que asumirlos cuando las consecuencias no son buenas. Vemos cómo el mismo Adán trató de culpar a Eva por su pecado. ¿Sí ves? Eva fue la que comió el fruto de que el Señor le ha dicho que ese árbol no lo tocara. Y ella fue y comió el fruto, luego Adán comió. ¿Y quién tenía la responsabilidad ahí? Adán, porque él era la cabeza de Eva. Y él cogió y le dijo al Señor,
y la estaba culpando a ella de que ella había sido. Y hay una cantidad de cosas. Cuando Caín mató a Abel, a su hermano, él también estaba evitando su responsabilidad. Entonces mira que hay una cantidad de situaciones en la palabra y son muchas las personas. Todos tenían responsabilidades. Los profetas tenían la responsabilidad de ir a profetizar todo lo que el Señor les hablaba y les decía que fueran y hablaran. Y muchos, todos iban y profetizaban. Entonces, hoy el Señor te está enseñando algo o nos está enseñando algo. Tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y más aún, cuando son responsabilidades que Dios nos está llamando a asumir. La obediencia. Tenemos que ser obedientes. Cuando Dios te habla y te dice algo, hazlo. No te quedes ahí quieto pensando si sería Dios. No, haz lo que el Señor te manda a hacer. Porque es una responsabilidad que el Señor nos está entregando. Cuando el Señor te dice que vayamos y hagamos discípulos a las naciones y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una responsabilidad que el Señor nos colocó a nosotros y que está escrita en su palabra. Y son estas y muchas más las responsabilidades que el Señor nos está asumiendo. La responsabilidad de no pecar, la responsabilidad de cuidar nuestra salvación, la responsabilidad de vivir en santidad, una responsabilidad de amarnos los unos a los otros y sobre todo una responsabilidad de que lo debemos de amar a Él con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Mira que hay muchas cosas, no nos fijemos solamente en las profecías o en la palabra profética que Dios nos da de bendición y bendición. La palabra donde nos dice que Él nos lleva de gloria en gloria y victoria en victoria. La palabra donde Él nos dice que en Cristo somos más que vencedores. No, son muchas cosas más que están escritas en la bendita palabra de Dios. Entonces, que Dios hoy te haya hablado a tu corazón, asume tus responsabilidades. Recuerda que tienes unos hijos por quien responder. Igual tú tienes una esposa y tu esposa tiene un esposo, el cual también tienes tus responsabilidades. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Yo te invito a ti, joven, el próximo sábado en nuestra iglesia Comunidad Cristiana de Fe, acá en Río Negro, la Fuego de Dios. A las 6 de la tarde tenemos la reunión con ustedes, jóvenes. Eres invitado. Si tú dices, yo no voy a esa iglesia, si tú no tienes una iglesia donde estás asistiendo, yo te invito para que asistas allí, compartas con nuestros jóvenes, pero también para que escuches la palabra de Dios. Te invito también para que te comuniques con nosotros en el WhatsApp que aparece acá en la pantalla. Estamos para servirte, nos puedes escribir, queremos ayudarte, orar por ti también. Si tú necesitas un consejo en pareja, estamos mi esposa y yo para servirte. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Te envío un abrazo, que pases un resto de día lleno de la presencia de Dios. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Chao.